bajo la luz inmóvil que envuelve la meseta de Giza, allí donde el viento parece arrastrar todavía el eco de los golpes de los antiguos canteros. Ha germinado una de las fantasías más persistentes de la imaginación contemporánea, la idea de que las pirámides no pudieron ser obra humana, que su perfección geométrica y la magnitud ciclópea de sus bloques exceden cualquier capacidad técnica concebible para una civilización del tercer milenio antes de nuestra era. Esta visión, nacida en los márgenes de la erudición y alimentada por la fascinación ante lo inexplicable, despliega un relato seductor en el que los constructores egipcios aparecen como meros testigos de un saber que les habría sido otorgado desde fuera, quizá por seres venidos de regiones ignotas del cosmos. El mito se sostiene en la aparente paradoja de que un pueblo sin hierro industrial, sin poleas metálicas ni grúas mecánicas, pudiera mover y ensamblar bloques de caliza y granito que superan con frecuencia las 2 toneladas, y en ocasiones alcanzan pesos muy superiores. La visión se refuerza al contemplar la exactitud de los ángulos, la orientación astronómica de las estructuras y la sensación de eternidad que emana de sus perfiles. En este espejismo narrativo, los egipcios se convierten en depositarios de un legado imposible, y la pirámide, en un monumento que desafía la lógica de la historia técnica conocida. La teoría, repetida en libros de divulgación dudosa y documentales sensacionalistas, encuentra su fuerza en la sugestión visual, la inmensidad de la Gran Pirámide, la aparente ausencia de marcas de trabajo en algunos bloques, la distancia entre las canteras y el altiplano, y la intuición, equivocada pero poderosa, de que una obra tan vasta exigiría máquinas que la antigüedad no poseía. Así se ha ido tejiendo un relato alternativo que, sin necesidad de pruebas, se alimenta de la fascinación por lo extraordinario y del deseo de hallar un misterio donde la arqueología ofrece, en realidad, una historia más humana y más profunda. Sin embargo, cuando la mirada abandona el territorio de la conjetura y se adentra en el dominio de la evidencia, el espejismo se disuelve con la misma rapidez con que la arena borra las huellas del viento. La arqueología, paciente y meticulosa, ha reconstruido con precisión creciente el proceso de construcción de las pirámides, no a partir de hipótesis abstractas, sino de documentos primarios, restos materiales y análisis científicos que permiten seguir el rastro de los propios trabajadores. Entre estos testimonios destaca, por su valor excepcional, el llamado Diario de Mire, un papiro del Reino Antiguo escrito en hierático, la escritura cursiva derivada del sistema jeroglífico, que narra las jornadas de un inspector encargado del transporte de bloques de caliza desde las canteras de Tura hasta la zona de Giza. Este documento, hallado en Wadi al-Harf y datado mediante análisis paleográficos y estratigráficos en tiempos de Jufu, constituye la prueba directa de que los egipcios disponían de una logística perfectamente organizada, basada en el uso de canales navegables que conectaban el Nilo con la meseta. Las anotaciones de Mire describen el movimiento de barcazas cargadas de piedra, el empleo de cuadrillas especializadas y la coordinación diaria entre los distintos equipos. A ello se suman los restos arqueológicos de las rampas de arena y escombros, identificadas en diversos puntos del complejo piramidal, que muestran cómo se elevaban los bloques mediante sistemas de arrastre y nivelación progresiva. Los análisis de desgaste en las superficies de los bloques, las huellas de herramientas de cobre endurecido y piedra, y los experimentos replicados por equipos modernos han demostrado que la extracción, el pulido y el transporte eran perfectamente viables con la tecnología del tercer milenio A.C. La existencia de aldeas de trabajadores, como la excavada en Eit el-Ghurab, con panaderías, talleres, viviendas y tumbas de obreros, revela una sociedad capaz de movilizar mano de obra especializada, alimentarla, organizarla y mantenerla durante décadas. Lejos de la imagen de esclavos anónimos o de fuerzas sobrenaturales, la construcción de las pirámides emerge como un proyecto estatal de enorme complejidad administrativa, sostenido por una economía agrícola próspera y por un sistema de redistribución centralizado. La supuesta incapacidad técnica de los egipcios se desvanece cuando se examinan los registros epigráficos, los restos de herramientas, los análisis de cantera y las reconstrucciones experimentales que reproducen con fidelidad los métodos antiguos. La teoría exógena, al ignorar estas pruebas, revela más sobre las ansiedades modernas que sobre el pasado, la dificultad de aceptar que una civilización remota, sin nuestra tecnología, pudiera alcanzar logros que aún hoy nos sobrecogen. Y, sin embargo, la verdad histórica, lejos de empobrecer el misterio, lo engrandece. Comprender que miles de trabajadores, organizados en equipos con nombres simbólicos, avanzaron durante años bajo el sol del desierto, arrastrando bloques por rampas que ellos mismos construían.
navegando por canales que abrían y cerraban según el ritmo del Nilo, confiere a las pirámides una dimensión humana que ninguna fantasía extraterrestre puede igualar. El diario de Mire no es solo un registro administrativo, es la voz de un hombre que describe su labor cotidiana en un proyecto que aspiraba a la eternidad. Las huellas de los canteros en los muros, las marcas de nivelación, los grafitos dejados por las cuadrillas en las cámaras internas, los restos de comida en los asentamientos obreros, todo ello compone un retrato vibrante de una sociedad que convirtió la piedra en símbolo de permanencia. La grandeza de las pirámides no reside en un supuesto secreto tecnológico perdido, sino en la capacidad de una civilización para coordinar conocimiento, esfuerzo y fe en un orden cósmico que otorgaba sentido a cada gesto. La realidad arqueológica, al desvelar los métodos, no destruye el asombro, lo transforma. Allí donde la teoría conspirativa busca lo imposible, la historia revela lo prodigioso. La pirámide, lejos de ser un enigma irresoluble, es el testimonio de una humanidad que, sin necesidad de máquinas imposibles, supo domesticar el tiempo y la materia para erigir un monumento que aún hoy, miles de años después, sigue desafiando nuestra mirada. El espejo de la historia solo se aclara cuando limpiamos las mentiras del pasado. Deja tu reflexión en los comentarios. ¿Qué otra distorsión histórica crees que merece ser examinada bajo el crisol de la ciencia? Suscríbete para no perderte los próximos análisis y comparte esta investigación para que la verdad siga ganando terreno al espejismo. Hasta la próxima crónica.